Bueno, Norma, la doctora Norma Sbarbati Nudelman, es profesora titular plenario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es actualmente investigador superior del CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y presidente de la Comisión de Educación en Ciencias. Miembro titular del Instituto del Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería. Experto argentino designado por Cancillería en la División Contaminantes Químicos de Naciones Unidas. Presidente del Programa de Educación en Ciencias de IANAS, que es la red interamericana de academias de ciencias, desde Canadá hasta Argentina. Y representante por las Américas en el Global Activity Council del Inter Academic Panel, perdón por mi inglés. Miembro titular, género en ciencia, innovación, tecnología e ingeniería. Ha realizado estudios postdoctorales en el MIT, es autora de 5 libros y varios capítulos de libros, de más de 230 trabajos de investigación originales en publicaciones científicas de difusión internacional, más de 400 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y directora de 26 tesis de doctorado ya aprobadas y dirige 2 en la actualidad. Ha recibido numerosos premios nacionales y del exterior. Entre los más recientes, el de Investigador Distinguido de la Nación, otorgado por primera vez a una mujer, en el 2011. Y el de Clarín Zurich, por su trayectoria en educación en ciencias. Perdón, tengo que admitir a Lucila. Bueno, ¿qué más? Autora del primer libro en el mundo sobre estabilidad de medicamentos y del primero en lengua hispana sobre química verde. Ha dictado numerosos cursos de posgrado y lo hace en la actualidad, sobre temas de su especialidad, y directora también del programa Educación en Ciencias por Indagación de la Asociación Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El título de la charla que hoy nos convoca, que nos va a brindar la doctora, es Impactos de la química en el ambiente. Y ahora, ¿qué pasó este año? Le damos la palabra, doctora, cuando usted guste. Bueno, muchísimas gracias, Marisa, por esta invitación, y gracias especiales a Fabián por haber hecho el nexo, que realmente me pone muy contenta porque me gusta mucho dar charlas, especialmente para los jóvenes, y como decíamos, bueno, la pantalla no nos permite ver las caritas, ir viendo si por los ojos, las miradas o el interés se van enganchando en el tema, pero bueno, espero que de alguna manera se puedan participar. De hecho, pueden interrumpirme y hacer preguntas, ¿eso está permitido? Sí, lo que vos decías, lo que vos sugieras. Así no lo hacemos tan pesado. Bueno, no. A ver, empiezo ya con la charla, sin más. Bueno, ya les agradecí, yo ahora no escucho. Te decía, perdón, había muteado. Quería saber si hay algo más que quieras comentarnos sobre tu biografía, algo que no haya dicho, alguna actualización. No, mi biografía es muy larga, así que... No, estaríamos, bueno, me imagino toda la charla hablando de todo lo que hiciste, muy bien. Está muy bien. Después, si quieren hacerme alguna pregunta indiscreta, me encantan las preguntas indiscretas, las contesto, pero bueno, por ahora dejémoslo ahí. Y si les parece, ya empiezo de entrada, aunque pueda resultar pesado o no sé. ¿Sí? ¿Empiezo con la presentación? A ver la tecnología si me ayuda. Me van diciendo, por favor, si me ven, si me escuchan. Perfecto. ¿Va? Todo perfecto. Perfecto. Ahí se ve. Bueno, como ven, el título está puesto en mayúsculas, letras mayúsculas, en la primera parte, y la segunda un poco más tímido, para ver qué vamos a decir de este año.
Primera cosa, como yo soy química y esta es una charla para alumnos de química que queremos engatusar para que sigan la carrera de químicos, ingenieros químicos y demás hierbas, un solo diapo hablando de todos los beneficios que la industria química ha traído a esta civilización tal cual la conocemos ahora, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado. No les voy a leer cada una de las cosas que están allí, porque ustedes leer saben muy bien. Y bueno, ahí puse, por ejemplo, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, el famoso glifosato que está tan maldito y etcétera. Bueno, ya dijo Marisa que yo soy miembro de Contaminantes Químicos de Naciones Unidas y por eso lo puse. Y bueno, todas las fibras plásticas, materiales sintéticos, etcétera, la potabilización y purificación del agua, y por último puse los plásticos y el deseo de los químicos de ahora de hacerlos biodegradables y reciclables para poder entrar en lo que se llama la economía circular. Bueno, yo voy a pedirles que recuerden un poco los beneficios de la industria química, porque lo que todo el mundo ahora sabe de la química son los impactos que ha provocado en el ambiente. Si alguno de los chicos o de la audiencia quiere mencionar alguno de los impactos negativos, ahora es el momento. O calle para siempre. No. Bueno, no, es muy pronto para que empiecen a hablar. Entonces, yo voy a dar... Pusieron, discúlpame, Norma, pusieron dióxido de carbono. Los agrotóxicos están escribiendo. Bueno, qué buen tema después de los agrotóxicos. Son buenos, pero a la vez malos están poniendo también los chicos. Bueno, entonces yo prefiero llamarlos agroquímicos, y dentro de los agroquímicos incluimos los buenos y los tóxicos. Bien. Y después podemos abrir el debate sobre cuál es cuál. Y gases de efecto invernadero, pero bueno, te voy comentando lo que dijeron. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo acá puse muy rápidamente el tema de la contaminación del aire, contaminación del agua, y en uno de los últimos capítulos de Chemistry and Industry dice que el tema de la contaminación es causa de 9 millones de muertes prematuras, el 16% del total de muertes. O sea que nos hacemos cargo del tema de la contaminación. Los gases de efecto invernadero que acaban de mencionar. Como ustedes saben, la radiación solar está formada por radiación de onda corta, luz ultravioleta, y radiación de onda larga, que es el infrarrojo. Impacta sobre la superficie de la Tierra, parte es reflejada, parte es absorbida por la atmósfera, y luego la radiación de onda larga, o sea, los rayos infrarrojos responsables de cuando nos calienta el sol, son irradiados y saliendo de la atmósfera. Y bueno, ¿y qué pasa ahora con lo que acaban de mencionar? Dióxido de carbono y otros gases, por ejemplo, los gases de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno. Bueno, por cierto, partículas de agua, pero eso no tienen problema. Y otras moléculas más que han hecho que se forme como una especie de capa en la atmósfera que no deja salir toda la radiación infrarroja. Entonces parte de esa irradiación vuelve a la superficie de la Tierra, produciendo lo que, bueno, ya todos sabemos, el cambio climático o el calentamiento global. O sea, es efecto, como ustedes ya se los deben haber enseñado muy bien, de esas moléculas desarrolladas por los químicos que trajeron muchos beneficios a la humanidad y que ahora traen algunos efectos. Por ejemplo, en el mar, en los polos, el derretimiento de los grandes hielos, el problema con los osos polares, etc. El aumento de la acidez en el mar,
¿Por qué aumenta la acidez? A ver, ¿por qué aumenta la acidez, alumnos de química? Principalmente es por la cantidad de dióxido de carbono que solubiliza en el agua, formando ácido carbónico. Excelente, excelente. Y como es un ácido, disminuye el pH, o sea, aumenta la acidez. ¿Qué produce esto? Por ejemplo, que los hermosísimos corales de color coral que se están poniendo blancos a raíz de justamente la acidez. Hay algunas prácticas muy lindas para hacer en la casa simplemente, que es agarrar esas conchillas que recogíamos en las costas, y recogíamos porque este año no las podemos recoger, y tratarlas, por ejemplo, con ácido del vinagre, ácido acético, o con limón, ácido cítrico, y ver cómo realmente se vuelven blanquecinas, porque se está de alguna manera reaccionando el carbonato de calcio, que es lo que está formando esas conchillas, y transformándose en dióxido, que es el que sale. Muy bien, aumento de inundaciones, de tifones, de huracanes, y todos esos males que sabemos que ha provocado y sigue provocando el cambio climático. Y como todos somos responsables de tratar de mitigar ese cambio, tratando de evitar la mayoría de las cosas que hemos nombrado que producen el cambio climático. Hay otro tema del cual se habla un poco menos, pero que, bueno, se ha comenzado a hablar en los últimos años, que es el tema de los plásticos. A ver, si alguno de los alumnos sabe mencionar, lo dimos en la primera diapositiva que mostré, ustedes saben que los plásticos son moléculas grandes, macromoléculas, formadas a partir de monómeros que se polimerizan y forman los polímeros que dan lugar a los plásticos. Los más conocidos son solo 10, y después hay un montón de plásticos de distintos efectos, pero los más conocidos, el polietileno, poliestireno, el PPT, el PET, llamado el PET, poliuretano, bueno, distintos poliésteres. ¿Alguno de los alumnos puede mencionar algún plástico que tenga encima? Y no me refiero precisamente al celular. ¿Algún plástico que qué, perdón? Digamos que tenga encima, perdón. que estemos vistiendo algún plástico. Porque a veces nos olvidamos. Los auriculares. Los auriculares, está bien, son de plástico. ¿Y qué más? Y No hay mucha ropa que está hecha con nylon o con... Ahí Sí. está, Con poliéster también. ahí está, Claro, con ahí poliéster está. también. Muy bien, yo desafío a algunos de los estudiantes o las estudiantes presentes que mencione con lo que está vestido hoy algo que no tenga material sintético. A ver, Las medias ¿las medias? son, las medias que al menos yo uso son pura tela y no usan plástico. ¿Pura tela de qué? Algodón. De algodón. ¿Y qué color son? Blancas. Blancas las tuyas. ¿Totalmente blancas? Sí. Bueno, ganaste. Porque usualmente, bueno, yo les pediría que se fijen en la etiqueta si son 100% algodón. Deben ser muy caras si son 100% algodón. Sí, acá tengo una remera que dice también 100% algodón y es blanca. Ah, bueno, sí, sí. Pero de todos modos, el algodón que se cosecha, por ejemplo, en Tucumán,
no es blanco, blanco. ¿Ustedes alguna vez vieron un capullito de algodón? Sí. Sí, seguro que sí. Y no es blanco, blanco. Tampoco la lana que tienen nuestras ovejas, y a las cuales esquilamos para hacer nuestros suéteres de pura lana, por ejemplo, tampoco esa lana es blanca, blanca. Y entonces, ¿cómo la volvemos blanca? Blanca, resplandeciente, que es como nos gusta. ¿Se tiñe? Se tiñe, por ejemplo. Se puede blanquear. Se puede blanquear con... ¿Cuál es el blanqueador más barato que conocemos y que ahora está muy de moda? La lavandina. La lavandina en base a cloro, dióxido de cloro, hipoclorito de sodio, ustedes saben todo eso, es el más barato de todos y el mejor y más indicado para este tipo de desinfección que tenemos que hacer ahora de todo. Y eso es un producto químico. Y como les digo, es muy barato. Felizmente, todos los cuidados que tenemos que ver ahora con el COVID son todos muy baratos. Pero volviendo a plásticos, lo que hizo la industria plástica, el desarrollo de todos estos materiales, hizo que vestirse sea muchísimo más barato que lo que era, digamos, el siglo XX, principios del siglo XX, antes del desarrollo de los materiales sintéticos. Los jeans que la mayoría de los chicos tienen puestos son azules porque se hizo un método químico para el color azul que antes era privativo de gente de la nobleza, un método muy barato de síntesis que la hizo el señor Fisher para que nuestros jeans ahora sean blue jeans. Bueno, después vinieron los black y los yellow y todo eso, pero el blue jean original fue blue gracias a que un químico desarrolló un método muy barato para hacer un color azul, que antes, como les digo, era muy difícil. El color magenta, reservado a los cardenales y a los reyes, también segunda mitad del siglo pasado se volvió muy accesible para todos nosotros. Amo el magenta y bueno, después los chicos pueden, o las chicas, decirles a los chicos cuál es el color magenta, porque no siempre lo conocen. Pero bueno, dejando de lado eso, los plásticos, bueno, en la casa, en todos lados está lleno del uso de plástico, y la madera plástica, por ejemplo, para los muebles, que se usa mucho ahora, todos los poliésteres, etcétera, son todos derivados plásticos. Ahora bien, esto ha producido una contaminación terrible del planeta por lo que se llama la basura plástica, que ustedes habrán visto montones de fotos donde, bueno, por ejemplo, en mares de Asia, Océano Índico, en Indonesia, en Malasia, está lleno de plásticos porque los hermanos del norte, Canadá, Estados Unidos, todos los días envían toneladas en containers con desechos de plástico y les pagan a esos 4 o 5 países asiáticos para que reciban la basura plástica. Y así están llenando montañas de plásticos en esa zona. Y bueno, también acá han pedido mandar plásticos, etc. Hay todo un movimiento que ahí dice ciencia y tecnología para la reconversión de plásticos. Las academias como las de la Unión Europea, que ha desarrollado lo que se llama Plastic Strategy el año pasado para terminar con los plásticos, y hay empresas que han hecho también el año pasado una alianza para terminar con los plásticos. ¿Es posible terminar con los plásticos? No, no es posible. Pero lo que sí es posible es dejar de usar los que son más contaminantes, que aunque parezca mentira, son los plásticos que se usan una sola vez. Los
Por ejemplo, los sorbetes, que ahora felizmente ya no se usan más, las bolsas de residuos, que felizmente también ya no se usan más, pero están los vasitos de plástico que están en los bebederos para, digamos, se usa y se tira, los de café de telgopor que se usan y se tiran, las bandejitas para delivery. Todo eso es el 42% de la contaminación actual del planeta se debe a lo que se llaman single use plastic, que son los plásticos de un solo uso. Entonces, hay todo un movimiento de los artistas también para usar los plásticos. Por ejemplo, acá tenemos un hermoso pavo real. Esto es una muestra argentina, hubo un desfile con modelos de vestidos hechos en desechos de plástico. En París está muchas así esbeltas estatuas hechas con desechos de plástico, muy bonitas. En el aeropuerto de Noruega hay un gran globo terráqueo hecho con tapitas de gaseosas, que son un terrible problema. Las botellitas de gaseosas, habrán visto que acá ya hay también algunas que se venden en vidrio. Murales, fíjense ese mural y el tamaño de la persona, que terriblemente grande es esa botella que parece ser de Coca-Cola. Bueno, y así hay muchos, no quise sobreabundar en esto, pero hay artistas argentinos que han hecho cosas muy bonitas. Para contrarrestar los efectos dañinos de la química, se han hecho muchos intentos en los últimos años. Uno de ellos es la química verde, que mal que nos pese a los químicos orgánicos, los productos más dañinos para el ambiente son los productos derivados de la química orgánica. Entonces hay un desarrollo que se llamó Green Chemistry en Estados Unidos, que es donde empezó, y que, bueno, en español no suena muy bonito, química verde, pero hay un montón de chistes hechos al respecto, o sea, podemos, de forma más fina, llamarla química sustentable, que tiene 12 principios, y que acá yo lo reduje a 3 solamente. Los 12 pueden ser llevados a 3, y si los que son alumnos de Fabián les puede contar cada uno de estos cómo se puede abrir, incluyendo a 3 o 4 que hacen más fácil de ver dónde está el aporte de la química verde o química sustentable. Bueno, es obvio que las tecnologías no deben dañar la salud humana ni el ambiente, y acá se refiere mucho al uso de solventes. Los solventes, la mayoría son clorados, son muy difíciles de eliminar y son dañinos porque afectan la capa de ozono. La segunda es también bastante obvia: usar recursos renovables, preferiblemente a los provenientes de la petroquímica. En química orgánica se usa mucho todos los derivados que vienen de combustibles fósiles. Entonces, usar, por ejemplo, celulosa, usar distintas formas de, por ejemplo, hidratos de carbono, se usan muchísimo para empezar a sintetizar moléculas útiles en el desarrollo de medicamentos, y luego también producir materiales biodegradables o reciclables. Hay muchos intentos en Argentina, muchos grupos de investigación que están trabajando para realizar polímeros con materiales descartables de la naturaleza. Por ejemplo, por decir alguno, en Mar del Plata, que en el puerto se descartan mucho las conchillas y caparazones, etcétera, de pescado, y con eso hay un desarrollo que hace polímeros que son degradables. Y bueno, hay también otros desarrollos acá que se hacen para film de películas usadas para cubrir las bandejitas
de comida, de los takeaway, de los deliveries. Y bueno, así hay varias. Y el otro problema, producir plásticos que puedan ser reciclables. ¿Por qué hay plásticos que no se pueden reciclar? Por el tema de los aditivos químicos, que algunos de ellos pueden ser cancerígenos. Y entonces poder esos plásticos llevarlos a lo que se da en llamar la economía circular, que también es muy probable que ustedes hayan escuchado hablar. A ver, yo puedo dejar de hablar y que alguno pueda lucirse qué es la economía circular. Sería como algo de retroalimentación. Va bien, retroalimentación de qué y usando qué. A ver si podemos... Tipo, vos invertís en algo y como que ese algo luego va a otra cosa y esa otra cosa te va a servir a vos para hacer ese algo otra vez. Bien, O algo bien. así. Algo así, algo así. La base quizás ustedes la han visto más que con esta Circular Economy, que es la forma en que se desarrolló, la desarrollaron en Asia, los chinos. También se suele hablar de las 3 Rs: reducir, reciclar y reusar. ¿Eso les suena más? Las 3. Perdóname, doctora Norma, acá Aisha, del grupo de energías renovables de sexto año, dice buscar reducir los desechos al mínimo. Cuando vos hiciste esa pregunta, ella contesta eso. ¡Qué maravilla! Muy bien, qué suerte. Yo no tengo acceso al chat, pero muchas gracias, muchas gracias. Y acá Ramiro Odessa dice, como lo que sobre de producto, volverlo a utilizar. Como lo que sobre de producto, volverlo a utilizar. Muy bien, muy bien. La parte de lo que dice Ramiro tiene mucho que ver también con reducir el consumismo. Cuando yo fui a Estados Unidos hace muchos años, el lema era úselo y tírelo. Hagamos, let's American economy grow, hagamos que la economía de América, y para ellos son los Estados Unidos, crezca. Úselo y tírelo. Ese era el lema. Ahora, todo lo contrario. O sea, el lema es evitar el consumismo. O sea, tratar de, como dijo Ramiro, lo que sobra, volver a usarlo, no tirarlo. Otra cosa no sé si ustedes han advertido, pero yo, como hace muchos años que estoy con el tema de la química sustentable, la sustentabilidad de la civilización y la sociedad actual, el tema de lo que es reciclable, la separación de los residuos domésticos. A ver, ¿alguno de ustedes puede, digamos, ampliar lo que yo hablo de la separación de los residuos domésticos? ¿A qué me refiero? Te referís a separar reciclables y basura orgánica e inorgánica, y que los reciclables, por ejemplo, las botellas de plástico tienen que estar secas porque si no, no sirven. Muy bien, muy bien. Yo les voy a contar 2 cositas. Una, hace ya varios años que yo estuve de profesor visitante en Japón, y bueno, ustedes todos saben que el problema de la vivienda en Japón es muy terrible. Entonces, a mí me habían alquilado como gran cosa un departamento donde yo tenía, digamos, una especie de living y un dormitorio, o sea, era sumamente confortable. Y entonces el profesor que me había invitado me dice, bueno, acá tiene 3 bolsas, una negra, una verde, una blanca. Y esta es para el residuo orgánico, y dice, la bolsa negra se saca una vez por semana. La bolsa blanca, que era para cartón, todo eso, cada 2 semanas, y la de plástico cada 3 semanas. Y yo horrorizada le digo, ¿y qué hago con mis residuos orgánicos? Una semana, ¿dónde los pongo? En su casa.
Digo, pero yo como pescado, yo como pollo, eso se deteriora. No importa, usted lo guarda en su casa. Y les digo que cuando uno tiene que guardarse los residuos orgánicos por una semana porque no se los retiran, entonces limpia mucho más los huesitos de la carne, los huesitos del pollo, los huesitos del pescado, para que eso no se deteriore. Yo eso lo aprendí hace muchísimos años y ahora todavía me duele ver en mi casa que cuando el encargado retira las bolsas, hay mucho más bolsas negras que bolsas verdes. Y si ustedes hacen una buena separación de lo reciclable, cartón, nylon, vidrio, eso tiene que ser mucho más grande que el residuo orgánico. Entonces, el ver esas bolsas tan grandes da la seguridad de que no se separan bien los residuos. ¿Y cuánto se podría aprovechar? Hay mucha gente que en este momento, en Argentina, hay cooperativas, mucha gente que vive de los residuos, no porque se los coma, sino porque los recoge, los separa, los llevan a pequeñas cooperativas que se encargan del reciclado y entonces se vuelve a usar. O sea, es la verdadera economía circular. Y la otra cosita que les quiero comentar sobre lo que dijo Ramiro, de que hay que lavarla bien, yo no quiero desalentar a los que lavan bien las cosas de plástico, pero sí quiero alentar a los que no separan el sachet de leche, el sachet de salsa o el sachet de lo que sea, para no tener que lavarlo, porque no es necesario lavarlo muy bien, uno lo enjuaga nada más que para que no dé el olor, porque si ustedes entran a esas cooperativas que hacen el reciclado, van a ver que uno de los primeros procesos que se hacen es el cortar en trocitos muy pequeños todo lo que entra como plástico y luego someterlos a un muy importante lavado. De modo que si nosotros no lavamos bien, no importa, porque se someten a un lavado muy fuerte antes de volver a hacer material con ese producto que se saca del reciclado de materiales plásticos. Es muy interesante entrar a las páginas y ver qué bien y qué uso se hace de eso que nosotros descartamos. Es muy interesante verlo. Bueno, acá está, digamos, en forma un poco más bonita, la economía circular, los recursos que tenemos de aire, agua, minerales, etcétera, que entran a las fábricas, se fabrica lo que haya que fabricar, lo usamos, tiramos lo que no sirve y vamos a reciclar lo que puede reciclar y entonces volver a una fábrica y volver a hacer materiales con los que se llaman PCR, que son los protein, que son los polímeros que se sacan de plásticos usados. O sea, se vuelve a formar ese polímero y con ese polímero se hacen diversas cosas, por ejemplo, madera plástica se hace con el reciclado, se hacen contenedores de basura o contenedores para diversos lugares, como en los colegios, en los contenedores de diversos tamaños que ustedes ven por muchos lados, para libros, para bueno, diversas cosas, se hacen bueno, algunos se hacen con material reciclado, es muy interesante ver la cantidad de cosas, incluso hay unas zapatillas que se pueden hacer con material reciclado, y bueno, es lo que me estoy acordando en este momento, pero es muy lindo entrar y ver todo lo que se puede hacer con nuestro desecho de plástico. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasó este año? Yo di muy rápidamente, bueno,
un solo diapositivo de los beneficios de la química, varios de cómo se ha denostado la química, especialmente al final del siglo pasado y en todo lo que va de este siglo. Hemos escuchado mucho en contra de la química. Y ahora nos enfrentamos a un tema que, bueno, ya en enero se descubrió que el origen de la enfermedad llamada COVID era viral y producido por un virus que en solo 21 días se identificó como el SARS-CoV-2, que es un coronavirus, había varios ya, y bueno, se identificó este nuevo. Rápidamente, después de identificado que era ese, los investigadores chinos pudieron obtener la secuencia genómica, o sea, el ADN de ese virus, lo dieron rápidamente al mundo y esto ayudó a que se pudiera hacer diagnósticos en base a lo que se llamó el PCR, Protein Chain Reaction, que después si quieren la podemos explicar. El 11 de marzo, o sea, muy poco después, la OMS declara que es una pandemia porque ya está diseminado en varios países de Europa. Una de las cosas también que se quiso saber pronto es cuándo empezó, quién fue el paciente cero. Y acá nuevamente tenemos la química, el análisis de aguas residuales, en análisis químicos de aguas residuales, demostró que en muestras guardadas de esas aguas de París había restos de ADN ya en el 2019. En algunas muestras de Barcelona del 2018 también se encontraron y bueno, esto demuestra que ya estaba, digamos, viniendo antes de que fuera declarado la pandemia. Después de eso, bueno, ustedes saben que hubo una maratón de diversos, todo el mundo científico trató de volcarse cada uno desde lo suyo y el no científico también, periodismo, sociólogos, etcétera, etcétera. Aquí yo pongo algunas de las cosas que se ha hablado bastante, porque la estadística desarrollada para otras epidemias, bueno, se lo usó acá, los términos de prevalencia, de incidencia, lo que es la mortalidad, la diferencia que tiene con la letalidad, lo que es el índice de contagio, lo que es la bendita curva de velocidad y aumento de casos. Y ustedes que son de las técnicas, saben muy bien que no es curva de aumento de casos, sino curva de velocidad de aumento de casos, que es distinto a la curva de aumento de casos. Y es el bendito R0, que el R0 está midiendo cada persona a cuántos infecta. Y entonces lo que se trata de llegar cuando se dice que, bueno, que ya se llegó a una cosa muy controlada y muy manejable, es que ese R0 sea lo más cercano a 1, o sea que una persona contagia a 1. Eso depende también acá, bueno, todos estamos demasiado con mucha información buena y mala, y entonces depende de cuántos testeos, de si se hace o no rastreo, si se separa al infectado, si no se lo separa. El tratamiento de epidemias usualmente es fragmentado, o sea, cuando se identifica un foco, ese foco se fragmenta y es ahí donde se concentran los estudios. Bueno, acá se fue aprendiendo un poco a medida que avanzaban las cosas. No quiero entrar en la discusión esa, pero si ustedes tienen preguntas que hacer, no le voy a escapar a las preguntas. O sea, con todo gusto responderé a lo que quieran hacer. Y entonces ahora voy a hablar un poco de una rama de la química, que es la virología, que tampoco voy a entrar a todo esto, pero rápidamente se identificaron las 4 proteínas que rodean al SARS, bueno, que ustedes han visto los dibujitos. La Spike es una de las más importantes.
Y esa es la llave que utiliza el virus. Ustedes tal vez han visto lo que se llama el modelo llave cerradura, que, digamos, la llave para entrar tiene que acomodarse al receptor, que es el huésped, que tiene que tener una forma especial. Hago así porque, bueno, soy química orgánica y es como que la llave entra si el huésped tiene la forma con la que va a ser posible que entre. Bueno, una vez que el virus interaccionó con la proteína, varias enzimas del huésped empiezan a actuar y la serinoproteasa es la que va a facilitar que el virus vaya a las células blanco. Usualmente se aloja en las células epiteliales del pulmón. Una vez instaurada la infección, se desencadenan en la mayoría de los pacientes muchos tipos de respuesta a ese ataque que recibe el organismo con el objetivo de controlarla. Así como cuando uno tiene una gripe, tiene fiebre porque aparecen los linfocitos que tratan de combatir a la bacteria que entró, al virus, según de qué caso, de qué enfermedad se trate. Así también, bueno, el organismo reacciona con las propias defensas. Y de hecho se estima que del 80 al 85% de la población es asintomática o con patología leve. Nos queda un 15%. De ese 15% tenemos una parte que es, digamos, delicada en el sentido de si tiene patologías anteriores. Por ejemplo, si tiene enfermedad coronaria, si ha tenido neumonías, si tiene diabetes, si tiene obesidad. Esos son los de riesgo. Si tiene edad avanzada, bueno, 65, 70, depende de cómo lo haya vivido. Y hay solo un 5% que es el que se va a sentir más seriamente afectado. Entonces, bueno, hasta tanto se descubra una cura para el COVID, nuevamente recurrimos a la química, y es la industria farmacéutica, lo que se llama la farmacoquímica, que se han desarrollado medicamentos para otras patologías y que se están aplicando acá. Por ejemplo, drogas antiinflamatorias, porque lo que se produce fundamentalmente es una inflamación, particularmente de los pulmones. Entonces, la dexametasona, que a la sazón escuché que también se la dieron a Trump, es un corticoide y entonces baja mucho la inflamación. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroide, por eso se les da a los chicos, o sea, de uso libre, y da buenos resultados el inhalado. Obvio que no se puede tragar cuando la gente tiene alterada la garganta por la infección. Las drogas antivirales desarrolladas para combatir otros virus, el aciclovir y el que mejor ha dado resultados, el remdesivir. Anticoagulantes, ustedes saben de parientes que reciben anticoagulantes por diversas patologías, especialmente las cardiológicas. El COVID tiene también un tema con la trombosis porque afecta el nivel de bradiquinina, aumenta el nivel de bradiquinina que produce lesiones vasculares. El plasma de pacientes recuperados, y acá viene nuevamente el estudio de la virología que encontró que los realmente que se llaman macrófagos o neutrófilos, o sea, los que son capaces de combatir el virus, son los linfocitos T, y los linfocitos B ayudan y retienen una memoria específica. Quiere decir esto como que ellos se acuerdan del virus y entonces cuando entre otra molécula de virus ya han desarrollado y van al lugar donde está la infección. Y anticuerpos purificados es un poco lo más nuevo. De ellos se habla un poco del Regeneron, que también se lo dieron a Trump, que es un cóctel de 4 anticuerpos monoclonales. Les recuerdo que uno de los descubridores de los anticuerpos monoclonales es César Milstein, un químico argentino que se fue a Cambridge a trabajar.
Bueno, esto es muy rápidamente lo de farmacoquímica. Y lo Doctora que, Norma, ¿te puedo interrumpir un segundito por un comentario del chat? por todo esto, sí. Ramiro Agustín Deza dice, al principio de la cuarentena, ¿no habían dicho que no había que tomar ibuprofeno por el COVID? Pregunta Ramiro. Excelente la pregunta, excelente. Sí, es verdad, no hay que tomar ibuprofeno. Lo que hay que tomar, si uno tiene fiebre, es el paracetamol. Yo estoy hablando de ibuprofeno inhalado, o sea, no se toma, se le da al paciente cuando ya tiene atacado el pulmón. Estamos hablando, todas estas drogas son drogas que se usan para la recuperación de pacientes que están internados con patologías severas. Entonces, se ha visto que el ibuprofeno inhalado alivia la inflamación del pulmón. Muy buena la observación de Ramiro, porque de ninguna manera hay que tomar ibuprofeno cuando uno tiene unas líneas de fiebre y piensa que puede ser COVID. Excelente la observación, y lo único que se recomienda es el paracetamol. Y te lo agradece Ramiro, doctora. No, agradezco yo, porque yo me aburro de escucharme yo sola. Así que me encanta cuando me Chicos, hacen preguntas. quieren hacer preguntas, aprovechen en este impasse, si no la doctora continúa. Si quieren hacer alguna pregunta, a través del micrófono, bienvenida sea. La hija de Vero, quizás. Hay que Vero mandarlos es al una profesora, se los mando al frente. Aisha, ¿no querés hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario, si no? También puede ser algún comentario, algo que quieran compartir, ¿no? Aisha no tiene nada que ver con Aisha, ¿no? No. No, les digo porque se está haciendo en Argentina también el control de aguas residuales como método de diagnóstico de zonas infectadas con COVID. ¿Qué tiene que ver con qué? Hola, soy Aisha. Acá está, hola Aisha Nair. Le falta la H, ¿no? Aisha. Sí, ¿O no? ya lo tengo Aisha. mal. Sí. Claro. No, como yo comenté que el paciente cero, por ejemplo, se usaron muestras viejas, son muestras que tienen que estar guardadas y catalogadas, y se encontraron restos de ADN en muestras de aguas residuales del 2019, que muestran que ya en el 2019 podía haber. Acá ahora se están haciendo como en 26 lugares del país, distribuidos en diversas provincias, análisis de aguas residuales para ver en qué lugares se encuentran restos de ADN del SARS-CoV-2. Y eso demuestra, ¿por qué? A ver, porque el SARS se excreta en heces. Entonces, haciendo el análisis de aguas residuales, si se encuentra restos del ADN del COVID, quiere decir que en esa zona, en esa casa, en esa región, según de donde sean, hay gente contaminada, hay gente infectada. Pero Acá, bueno, eso. perdón. Sí. No, que tengo dos preguntas más. No sé si algún chico quiere hablar, si no las leo mientras tanto. Por ejemplo, Dante Duarte nos dice o pregunta, si alguien desarrolló inmunidad tras tener COVID-19, ¿significa que no podrá contagiarse por un tiempo o puede contraer la enfermedad pero no lo afecta porque su cuerpo está preparado, entre comillas, ¿no? Dice. Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Duarte. Duarte, fíjate que me diste el pie porque yo, debajo de la farmacoquímica, o sea, de todo lo que la química está tratando de ayudar, hasta tanto se descubra una cura realmente específica para el COVID, puse sistema inmunológico. Y la mejor defensa contra el COVID que todos tenemos es nuestro sistema inmunológico. Y cuanto más
fortalezcamos el sistema inmunológico, mayor va a ser la probabilidad de no contagiarse, o en el caso de que nos contagiemos, porque sabemos que el COVID es muy contagioso, especialmente, digamos, a los jóvenes les gusta, y a los que no somos tan jóvenes también nos gusta juntarnos y tomar un cafecito, por lo menos, o una cervecita, o lo que sea, juntarse, y es inevitable que allí haya gente con COVID. Entonces, estamos en contacto con gente con COVID, ¿nos vamos a infectar? No necesariamente. Yo, por ejemplo, a pesar de que estoy en edad de riesgo, y no me la pregunten la edad que tengo, estoy convencida que no me voy a infectar, que no me voy a contagiar. ¿Por qué? Porque yo confío en mi sistema inmunológico. Yo me cuidé 14 días de salir de casa, religiosamente los primeros 14 días, y ya en abril dije, a mí me va a hacer mucho más daño quedarme en casa que salir al aire cuidándome con barbijo, etcétera, al sol, y fortalecer el sistema inmunológico. Es muy importante la vitamina D, y la vitamina D necesita del sol. Entonces, los jóvenes, obviamente, que están al sol todo el tiempo, tienen un muy fuerte sistema inmunológico. Y además de la inmunidad innata que puedan traer, fíjense, por ejemplo, bueno, no es que yo vaya a ser panegírico de ensuciarse y todo eso, pero yo de niña era muy machona, me decían. O sea, me encantaba subirme a los árboles, robar los huevos a los pajaritos, hacer tortillitas con los huevos de pajaritos, meterme en el barro, pisar la escarcha. Bueno, todo lo que no debe hacerse cuando uno es chico, me encantaba y lo hacía. Y entonces estoy convencida que al haber estado expuesta a tanto patógeno que anda por el aire, ha reforzado mi sistema inmunológico. Yo estoy una convencida, y por eso no me he dado nunca la vacuna contra la gripe, porque yo no sé lo que es tener una gripe. Nunca tuve gripe en mi vida, no sé lo que es la gripe. O sea, la habré tenido de chica, obviamente, como todo el mundo, pero de grande yo no me acuerdo nunca de haber tenido síntomas de gripe. Y eso es, por eso no me quiero dar vacuna. Bueno, después podemos hablar de, obvio que sí, todas las otras, sarampión, BCG, etc. Pero la de la gripe, que como muta todos los años, bueno, eso es muy personal. Y está la otra inmunidad, que es la inmunidad adquirida, que también hay gente que le llama inmunidad de rebaño, que es una inmunidad que cuando hay ya mucha gente infectada, el virus no encuentra huésped virgen donde alojarse y alimentarse y reproducirse, y entonces así ha pasado en otras epidemias, muere naturalmente. No está pasando del todo con este virus, porque ha habido rebrotes importantes, hay rebrotes importantes en ciudades, por ejemplo en Alemania, en España, no lo hay en Italia. Y hay un caso muy interesante que le llaman el milagro del Véneto, que el Véneto es un lugar pegadito a Bérgamo, que es donde empezó fuerte la epidemia, y en el Véneto, que solo tiene 3.000 personas, no murió nadie. ¿Pero por qué? Porque enseguida volvió un químico virólogo que estaba en el extranjero, y cuando vio esto, se vino enseguida a su ciudad. Es un profesor universitario, hizo testear a toda la población, claro, son solo 3.000, ¿no? Aisló a los que estaban infectados, y entonces logró que no se expandiera la epidemia, cuando Bérgamo, que está mucho más cerca, tuvo al principio nomás como 19.000 muertos, o sea, una barbaridad. O sea, esto es inmunidad adquirida. O sea, inmunidad que está la gente desarrollando al estar expuesto a
estos patógenos, y entonces su sistema inmunológico recibe y desarrolla las armas para combatir el virus. O sea, el virus, pero siempre que sea en cantidades muy pequeñas, o sea, lo que puede ser si uno toca un picaporte infectado, eso se dice que cuidado con los picaportes, cuidado con las superficies, cuidado, hay que tener cuidado, hay que ser extremadamente higiénico con todo, hay que usar barbijo, si quieren usar máscara, todos los cuidados del mundo, hay que estar lo más distanciado social, todo eso hay que hacerlo, pero sin pánico y sin aislarse totalmente, porque sobre todo a la gente mayor, o sea, el ser humano es un ser sociable, necesitamos la sociabilidad. Y además eso favorece al sistema inmunológico. Que no vaya a llegar un mensaje equivocado. Yo no estoy diciendo, chicos, júntense, mézclense, tóquense, abrácense, bésense. No estoy exagerando eso. Pero sí hablar de la inmunidad adquirida, porque eso está súper demostrado por los virólogos. Y está también la memoria cruzada, o sea, cuando entra el virus y se desarrollan linfocitos T y linfocitos B, que son los que colaboran con los linfocitos T, que son los que atacan al virus, entonces queda como una memoria específica para ese virus. Y eso es lo que se llama memoria entrecruzada, o inmunidad entrecruzada, o entrenamiento. Y otro tema también que se ha demostrado y que es bueno para la población argentina, porque nosotros hemos tenido una política sanitaria con vacunación de BCG obligatoria, se ha demostrado que los que han recibido la BCG en algunas regiones, no acá en Argentina, no hay estudios, que la BCG también procura un cierto grado de inmunidad. Entonces eso me parece que es una buena noticia para nosotros, que prácticamente todos hemos recibido la BCG o hemos sido expuestos de alguna manera a los bacilos de Koch. No sé si respondí a la pregunta. Sí. Sí, Dante. Hay otra pregunta, te hago dos preguntas seguidas, doctora Norma, una de Dante Scursi, puede ser, ¿no? Scurki, lo pronuncié mal. ¿No se podría usar aspirina, aunque sea en formato por inhalación? Esa es una. Y otra de Aisha, si después podés comentar algo sobre el tema de las vacunas. Muy bien, muy bien. Una aspirina por inhalación y otro de las vacunas. Ahí está. Tomo nota. Para la primera que habla de la aspirina, les quiero decir que yo soy muy, no diré fanática, porque no, los fanatismos son todos malos, pero soy muy pro aspirina. Y cada vez que me acuerdo me tomo una aspirineta, yo ando para todos lados del mundo que viajo con las aspirinetas, y cuando tengo que dar una charla, incluso hoy también me tomé una aspirineta, que por la cafeína que tiene despeja un poco la mente. El problema con la aspirina, por eso está tan denostada, es que provoca hemorragias. Y como el COVID, uno de los temas que tiene colaterales es el enflaquecimiento de los vasos sanguíneos, entonces la aspirina provoca hemorragias, tiene una acción anticoagulante demasiado grande y puede, digamos, afectar el tema, y por eso es que a los niños y a todos se ha impuesto más el ibuprofeno. Y además el ibuprofeno, bueno, por el tema de pH y todo eso, es mucho más sencillo para inhalar que la aspirina. Y la aspirina se puede convertir en un tema de ácido que baja el pH, o sea, tiene sus problemitas la aspirina. No así en la vida diaria, o sea, en la vida diaria, ya les digo, se ha denostado mucho a la aspirina por
el ibuprofeno, que es un ejemplo paradigmático de la química verde, el desarrollo del ibuprofeno, yo no tengo nada en contra de la aspirina. Y la segunda pregunta se refería al tema de las vacunas. Bueno, un tema, las vacunas. En este momento hay más de 165 vacunas propuestas. De esas 165, 140 todavía están en la fase preclínica, o sea, estudios no en humanos. Las 25 restantes han pasado a fase 3, que ya es estudio en humanos, con grupos reducidos, algunos y otros, bueno, se han extendido un poco más. Las vacunas, estas 25, están basadas en 4 plataformas, nada más. O sea, una de ellas usa todo el ADN de COVID, otra está usando porciones de la proteína, ese spike se llama esa proteína, porciones de esa proteína. Una tercera plataforma está basada en virus atenuados, también llamados adenovirus, que se han desarrollado en primates no humanos y ahora ya se está usando en humanos. Y la última, quizás un poco también la más cuestionada, que usa todo el SARS-CoV-2, pero atenuado, o sea, purificado. Pero fíjense ustedes que las 4 vacunas están usando virus. Y por eso la gente está muy apurada con la vacuna, pero un estudio muy serio que se hizo desarrollada en Oxford, que parecía la más promisoria por el laboratorio Moderna, se encontraron 2 casos de mielitis aguda. La mielitis es terrible. Ustedes recordarán todos el descubridor de los agujeros negros y cómo estaba absolutamente dañado por esa enfermedad. Y es una enfermedad seria, o sea, prefiero 20 veces, 30 veces, 100 veces contagiarme el COVID que agarrarme una mielitis, porque eso sí, después no tiene marcha atrás. Y como las 4 vacunas están basadas en modificaciones de pedacitos de virus, algunos están, digamos, como modificando, sobre todo el que tiene el virus completo, modificando el ARN propio del ser humano que lo recibe y puede tener sus complicaciones. Por eso, ninguna vacuna se puede empezar a usar antes de los 5 años de desarrollada. 5 años es lo menos que necesita una vacuna para ser medianamente segura. Ustedes saben que todos los medicamentos tienen su pro y su contra. No hay un solo medicamento que no tenga algún factor en contra. Usualmente es mucho más grande el beneficio que procura que el daño que produce. Pero fíjense, por ejemplo, el otro día mi endocrinólogo me dice, ¿cómo andás de los huesos? Bueno, yo me caí hace unos años, me quebré el tobillo, ahora para bailar tango no puedo usar los tacos altos que usaba antes, qué sé yo. Y dije, bueno, te voy a dar algo que es bueno para fortalecer los huesos. Bueno, dice, hay que tomar una por mes. Entonces, tomé una, y ese mismo día leí el prospecto completo. Yo usualmente, como sé que los prospectos son alarmantes, no los leo mucho. Este lo leí, y una de las cosas que producía este medicamento es lesiones en las encías, lesiones bucales. Entonces, que hay que tener una salud dental muy buena para tomar este medicamento, cosa que yo no tengo. Entonces dije, nada, no lo tomo más. Era 1 por mes cada, no sé si 6 o 7 meses. Yo suspendo inmediatamente, tomé uno y no tomo nunca más. O sea, todos los medicamentos tienen alguna acción.
dañina. El 2% sufre esto, el 1%. Pero bueno, entonces, con las vacunas también, hasta que no se estudien en poblaciones grandes, con etnias distintas, con culturas de ingestas distintas, con modos de vida distintos, o sea, no se puede lanzar al planeta una vacuna segura si no se ha hecho todo esto. Excelente lo que nos compartís, muy, muy aclaratorio. Acá hay una pregunta de la profesora Verónica Payés, y Vero, te damos la palabra. ¿Vos querés hacer una pregunta a la doctora Norma? Desmutear, a ver. Sí, Mari, yo le Ahí quería está. preguntar a la doctora, bueno, ahora que está viniendo los días de calor, ¿qué nos puede decir ella respecto del virus y los natatorios? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ustedes saben que las vías de entrada del virus son las mucosas de los ojos, de las fosas nasales y de la boca. No entra por los oídos, hasta donde se sepa, no entra por ningún otro lado. Por ningún otro de los agujeros que tenemos en el cuerpo, el virus no entra. Ahora, ¿quién está seguro de meterse en un natatorio? Te podés poner gafas, no sé qué te podés poner en el ojo y en la boca, porque hay que respirar para nadar. Entonces, yo no he escuchado nada de lo que pasa en los natatorios. Había una leve esperanza al principio, ustedes se acordarán, de que el virus no resiste el calor. Entonces, que a nosotros nos íbamos a salvar porque estábamos en verano y ta. Pero bueno, no es tan así. O sea, ya se súper demostró todo lo que pasa en Brasil, con Río de Janeiro, o sea, que la gente no se cuida, todo. Bueno, o sea que el virus, ese tipo de calor lo resiste. No resiste el calor si yo tengo, por ejemplo, una verdura que ha sido tocada por gente que tenía COVID y la hiervo, obviamente que ahí ya no queda nada. Yo cada vez que llego de afuera me lavo las manos no con alcohol en gel, sino con agua caliente y jabón de lavar. O sea, me lavo bien con eso. Para mí es mucho mejor que el alcohol en gel. Pero bueno, el tema del natatorio es, ustedes habrán visto en las playas de Miami, en las playas de Río de Janeiro, la gente nadando y sin problemas. Digo, sin problemas, sin barbijo. Pero yo no me animaría a decir, bueno, qué sé yo, uno se puede meter en una pileta familiar donde sabe que la gente ninguno está contaminado, pero un natatorio público, no tengo una palabra autorizada y basada en evidencia científica, porque esto es algo, digamos que yo se los traje, por ejemplo, la credibilidad de la ciencia. O sea, hay una infodemia, ¿no? Una epidemia de información de todos los colores. Y la diferencia entre una ciencia basada en hechos, eso es fact, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros consideramos que es la ciencia seria, la evidencia científica, y todas las otras fake news, es vino de otro cantar. O sea, solo lo que yo les he dicho en toda esta charla está basada en evidencia científica. Yo estoy en mucho contacto con inmunólogos muy buenos, no son los asesores del señor presidente, sino inmunólogos que conozco del CONICET, de la academia, de mis grupos de trabajo, y todo lo que les he contado está basada en experiencias de laboratorio muy, muy serias. No sé si alguien quiere hablar más. Doctora, ¿Cuánto ha dejado de creer en la ciencia después de todo esto?
Ahí te van a hacer otro comentario, Verónica. Doctora. Yo le quería preguntar, entendí perfecto lo que dice la doctora de los natatorios, pero quería preguntarle si todo esto que nos está contando es a pesar del cloro, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Sí, Digo, sí. en los natatorios por lo general hay cloro y entonces como hay lavandina, estás Sí, sí, ¿no? totalmente. O sea, No, el virus yo no sé nada. es una evidencia científica que no resiste al cloro. Incluso ustedes habrán escuchado esa gente que ha tomado dióxido de cloro, un desastre, o que han tomado cloroquina, hidroxicloroquina, otro desastre, porque tiene muchos efectos dañinos. El virus no resiste, pero ¿cuán seguro está el que entra a un natatorio que la persona que sale al momento del natatorio, que estornuda cerca, que digamos, saca sus gotitas, como son los fomites, que son los que... ¿Cuán seguro está que esa persona no tiene COVID? Eso, digamos, es una cuestión muy personal. A ver, si yo fuera muy fanática del agua, es muy probable, porque como les digo, yo he sido bastante transgresora toda mi vida, es muy probable que me metería en una pileta en la cual le huelo bien el olor a cloro. Pero bueno, eso es muy personal, es muy personal, así como yo salí, ya en abril salí a la calle con prudencia, con cuidados, etcétera. Respeto mucho a todas mis amigas y amigos que se quedaron en la casa, que no quieren salir y que tienen miedo de salir. Los respeto, o sea, cada cual se cuida como mejor entiende, como mejor sabe, es muy personal. Como el tema de las vacunas, o sea, que yo no me haya dado la vacuna de la gripe, no quiere decir que soy antivacuna. Es decir, que para lo que yo entiendo que es mi sistema inmunológico personal, que nunca tuve gripe, ¿para qué me voy a dar una vacuna si aparentemente tengo anticuerpos adquiridos o naturales o no sé, que han hecho que yo no me engripe? ¿Me siguen? O sea, yo creo que soy fanática del sistema inmunológico de cada uno. Y por eso digo alimentarse bien, hacer vida sana, hacer deporte, bueno, todo lo bueno que tiene la naturaleza utilizarlo. Doctora Norma, muy clarísimo todo lo que nos decís. ¿Te puedo leer algunos comentarios del chat o preguntas? Y yo lo que quería invitar a la audiencia, no sé si tenés unos momentos más, doctora Norma, antes de comentarte. Tengo uno más, una terminación un poco para sobrevolar el tema del COVID, que ya estamos todos aplastados con el tema del COVID, sobrevolar un poco eso y ese es mi último diapositivo. Pero bueno, si quieren las preguntas primero, con todo gusto. No, yo les quería decir a los chicos que tienen alguna actividad, alguna clase, o a los profesores que tienen algún compromiso, los invito a retirarse si es que tienen que irse del encuentro, del Meet. Pero, por ejemplo, de Savallejo, Ubiña, de Savallejo de nuevo, no porque tienen las preguntas y los comentarios. Ramiro dice, igual como está mutando el virus, las vacunas que están haciendo van a tener que cambiar en algunas propiedades. Y después Ignacio Ubiña comenta, tengo una pregunta, estamos en un contexto de urgencia mundial por el tema del coronavirus. ¿Es correcto vender la vacuna una vez desarrollada o debería hacerse pública su fórmula para su fabricación? Te leo la última. Bueno, siguen muchas preguntas. ¿Qué hacemos? Bueno, las dos primeras, porque si no después me las olvido. No, está bien. Con respecto a la mutación del SARS-CoV-2, felizmente no es un virus muy mutante. O sea, es poco lo que muta. No digo que no muta, es muy poco lo que muta. De manera tal que es muy alentador pensar que una vez que se encuentre una vacuna segura
o sea, una vacuna que no tenga efectos dañinos importantes, eso dure. Y también respondo al mismo tiempo a otra pregunta que me hicieron sobre una persona que tuvo COVID, si no lo va a volver a tener. Nuevamente, la evidencia científica demuestra que ha habido casos que sí se han vuelto a infectar. ¿De qué depende? Así como uno puede estar en una reunión con 5 personas, hay uno con COVID, hay 4 que no tienen nada, hay uno que se lo agarra y 3 que no. Todo depende mucho del sistema inmunológico, vuelvo a decir, y del organismo de cada uno, de las patologías previas, etc. Entonces, el hecho de que una persona que tuvo COVID pueda o no volver a infectarse, depende de la carga viral que tuvo ese primer COVID que tuvo. O sea, ¿cuánta temperatura le dio? ¿Se dio cuenta o fue asintomático? Porque hay mucho asintomático. Entonces, si fue asintomático, su carga viral no puede ser muy potente. Puede ser que los anticuerpos que desarrolló, porque su sistema inmunológico no era tampoco tan fuerte como para generar muchos linfocitos T, o sea, como para tener una buena abundancia de linfocitos que combaten el virus, entonces puede ser que pasado un tiempito esos linfocitos se desvanezcan, porque eran pocos, y pueda volver a contagiarse. No es lo común, o sea, lo común es que se adquiera una cierta inmunidad. Por eso que el tratamiento con plasma de pacientes recuperados suele dar buen resultado en muchos de 15% de casos, que como les digo, es el 15% al cual hay que tratar. El 80-85% zafa del tema con paracetamol, o incluso hay gente que, yo conozco gente que lo tuvo, que tiene un hisopado positivo y no se dio cuenta. Así que es muy variable la etiología, y como es una cosa totalmente nueva, bueno, hay que reunir mucha evidencia para que cada cosa de las que decimos tenga validez estadística. Porque que yo conozca un caso que pasó esto, que conozca 10 casos, no tiene ninguna validez. O sea, lo que importa es que la muestra sea bien representativa, que yo tenga 100.000 habitantes, por ejemplo, una población de 100.000 habitantes, en los cuales tengo un porcentaje que hizo esto, porcentaje, se me sigue. O sea, si no, no se puede hablar con seriedad. Uno puede tener una esperanza. Por ejemplo, esto del Regeneron, que también le dieron a Trump, creo que ayer le dieron Regeneron, solamente se había usado en 275 pacientes antes, con resultados bastante buenos, pero 275 pacientes no es nada. ¿Sí? Bueno, mi último diapositivo tiene que ver con las metas de desarrollo sustentable, y es como les dije, para darle un poco de altura al fin de la charla, y todos los goles o metas que pretende la UN alcanzar para el 2030, todos de alguna u otra manera tienen que ver con la química. Entonces, les digo a todos los que me escuchan y que están por elegir carrera, que la química tiene mucho futuro. Hay muchísimos nichos para químicos con un espectro muy grande: agroquímico, farmacoquímica, cosmética, alimentos. La química de alimentos es maravillosa. O sea, hay, bueno, desde ya toda la industria de plásticos, con todo lo que se puede hacer con los aditivos químicos, hay un montón. Bueno, por cierto que el uso de tecnologías o procesos verdes, que se llaman sustentables, energías sustentables, no contaminantes, bueno, la vida submarina, el cambio climático, ya todo esto hablamos bastante, y bueno, queda abierta las preguntas, pero esto, digamos, es para un final alentador, no es que yo quiera volverlos
que todos estudian química, pero que los que tienen pensado, los que se sienten llamados, los que están inspirados por algunos de los alcances, la química tiene muchísimo futuro en muchísimas cosas. Les cuento, mi hijo es médico, él vive en Madrid, es el CEO por Europa de Research de Laboratorios Abbott, y bueno, me llama casi todos los días. Hoy me llamó y le dije que estaba con esta charla, le digo, mira, porque la química siempre está denostada. No, mamá, me dice, la química tiene muchos beneficios. Le digo, bueno, sí, yo ya sé, yo soy química, pero si ustedes escucharan todas las cosas buenas que me dijo mi hijo, que estuvo en Estados Unidos durante 6 años siendo research, haciendo investigación en laboratorios Abbott, y que ahora está en Madrid como el CEO de toda Europa, los beneficios que me dijo de la química, yo digo, ay, tendrías que darme el final de la charla. Así que bueno, abierta a las preguntas que quieran hacer. Lo vamos a llamar para promocionarla en la escuela, cuando hagamos las charlas por las distintas especialidades. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, acá leo 2 preguntitas más. Insisto, el que se tiene que retirar no se haga problema, lo puede hacer. A ver, ¿qué dice? A ver, cuando lo consumís poco y se refiere, esperen que esto venía una pregunta anterior, discúlpenme. Cloro, sobre el cloro me parece que está hablando, hay un montón de comentarios. Bueno, cuando lo consumís poco o en las primeras veces que lo consumís, este es Mateo, te puede generar vómitos, úlceras, diarrea. Si se consume diariamente puede tener problemas de coagulación de la sangre, debilitamiento de tejidos, de los órganos, fallas respiratorias y problemas renales. Todo causado por el dióxido de cloro que se descompone en tu organismo, te oxida la hemoglobina en la sangre y causa que ésta no pueda transportar oxígeno. A todo ese comentario viene una pregunta anterior que era sobre el dióxido de cloro. Vómitos, diarrea, acá está. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar dióxido de cloro? ¿Por qué cada vez hay más gente que lo hace y mucha gente lo toma como si fuera agua bendita? Esa es la respuesta que dio uno de los estudiantes a esta pregunta. Excelente la respuesta y ya prácticamente está contestada. Ha sido muy nefasto. Yo la primera vez que lo vi en televisión, incluso por una persona de, ¿cómo se llama? Los que son, bueno, no sé, una persona muy notoria de la televisión, recomendando tomar dióxido de cloro. Yo digo, está loca esta persona, no puede ser lo que está diciendo. Y sí, todo eso que ya respondió, todos los daños que produce son terribles, terribles y se han sido vistos por los, digamos, los médicos. No sé cómo no se hizo una aclaración mucho más profunda para desalentar el uso. Lo que pasa es que, bueno, en medicina y con el terror y el pánico que se ha sembrado con esta bendita pandemia, la gente recurre a cualquier cosa y hay mucho chanta, hay mucho mercachifle, hay muchos curanderos, hay muchos que quieren enriquecerse con la ingenuidad ajena. Y realmente eso hace muchísimo daño y por eso que yo puse ahí al final como que la gente, mucha gente de los, digamos, de mi entorno que yo conozco y a quienes les trato de informar todo lo que sé sobre el COVID y que me dice, bueno, pero y no es mejor si yo tomo esto, si tomo aquello. Digo, pero no hagas ese tipo de cosas, o sea, es un daño grandísimo para la salud. En realidad, todo lo que tiene cloro, y por eso, o sea, hasta es de sentido común, si la lavandina sirve para matar el virus, es porque es muy poderosa y en poco tiempo, o sea, dicen que, bueno, qué sé yo, con 15, 20 minutos que tiremos toda la verdura o fruta que compremos en un tarro con lavandina, ya está, es muy poderosa contra todo organismo vivo. Y nosotros somos organismos vivos, o sea,
no se entiende cómo hubo alguien que desarrollara ese tipo de cosas y que, bueno, lograra venderlo y que la gente lo ingiriera. Muchas veces estos médicos o curanderos venden en realidad agua y dicen que es con, o sea, esos son los que menos daño hacen, solamente hacen un daño al bolsillo. Pero a mí me tocó una vez también estar en un grupo que tomaban no sé qué historia y en un frasquito azul y lo tomaban y me dice, bueno, Norma, vos tomás. Digo, mira, si querés yo me lo tomo entero, pero no voy a pagar un centavo por eso, porque yo no creo que eso tenga ningún tipo de beneficio. Así que yo, si no, porque hay que tomar 30 gotitas todos los días. Digo, si querés me lo tomo todo entero porque no creo que tenga, pero bueno, es de vuelta todo muy, muy personal. A mí me da a veces mucha pena desalentar a la gente ingenua que cree, ay, viste, esto puede ser la salvación. Y bueno, si uno es serio, tiene que tratar con la mejor amabilidad posible de decir lo poco que se sabe sobre esta enfermedad y sus posibles métodos de curación. Bueno, agradecemos mucho todo lo que nos compartiste, cuánta sabiduría, cuánta experiencia, cuánto conocimiento, ¿no? Realmente, por lo que estuve viendo en el chat, los chicos están agradecidos, se sintieron muy bien. Bueno, no puede evitarse que surjan preguntas del tema de tanta actualidad, ¿no? Lo que nos está afectando en este momento. Ahí te están diciendo, muchas gracias por la charla, y agradezco especialmente al profesor Fabián Blanco, quien nos contactó con esta eminencia de la química, la doctora Norma Nudelman, y gracias a Fabi pudimos tener el placer de escucharte en la tarde de hoy, Norma. Bueno, Así espero que, no haberme extendido, yo me puse el reloj acá para no, me pensé que me pasé un poco, pero bueno. Tranquila, porque hace un rato yo les dije ya que se podían retirar los que tuvieran otros compromisos y se quedaron, así que quisieron hacerlo, lo hicimos todos juntos. No, además yo quiero agradecer la verdad y la charla súper interesante, y la verdad es que por más que se extendió, creo que a nadie le molestó porque fue súper, súper interesante. Muchísimas gracias. A vos, Lorena, muchas Valió gracias. la pena, dicen los chicos, muy buena charla, valió la pena. Así que, bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartirle algo? Si no, ya los liberamos a la doctora. Muy buena charla. ¿Tiene alguna dirección de mail? Podemos recibir algunas preguntas de los chicos y te las reenviamos a vos, ¿te parece? Sí. A través de Fabián o a través mío te reenviamos las preguntas que surjan, ¿sabes? Perfecto, sí, podés darle a cualquiera de los chicos mi dirección de Lorena, mail. claro. Lorena, vos transmitile a tus estudiantes, Isadora, vos la coordinadora, deciles que cualquier pregunta que les haya quedado en el tintero, se lo reenviamos a la doctora, ¿sí? Con todo gusto, de paso les puedo dar una primicia, que desde la academia de la que soy miembro, de la Academia de Ciencias Exactas, vamos a lanzar un concurso justamente para alumnos del cuarto, quinto y sexto de escuelas secundarias y técnicas, para hacer un crédito, que los chicos lo hagan, ¿no? Sobre distintos temas de ciencia, y bueno, el concurso lo presentamos ahora al INET, a Diego Colombek, y va a empezar en marzo. Bueno, obvio, en el 2001 esperemos que las cosas anden mejor, y bueno, lo tienen que hacer los chicos, o sea, no es para dar trabajo a los docentes, ¿no? Ya bastante trabajo tienen. Tenemos la presencia, a ver si está con nosotros. ¿Estás, Andrea? Andrea. Hola, buenas noches a todas y a todos. Aquí estoy, maravillada. Muchísimas gracias, Norma, por la generosidad, por compartir todo este espacio con nosotros. Y me parece que lo que acabo de poner en el chat es así. Usted es una persona inspiradora. Así que espero que a nuestras alumnas y alumnos esta inspiración y toda esta pasión con la que cuenta todo lo que sabe los impacte. Seguramente va a ser así. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea, muchas gracias.